Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar del concepto de la inversión térmica. Seguro que muchas veces habéis oído hablar de ella en televisión y os voy a explicar qué es y por qué se produce. La inversión térmica está relacionada con dos conceptos, que son la temperatura y los anticiclones. Vamos a ir primero con la temperatura. La atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve a la corteza terrestre, está dividida en capas. Nosotros estamos situados en la primera, que es la troposfera, y en ella, según subimos en altura, la temperatura va disminuyendo. ¿Pero qué es lo que ocurre con la inversión térmica? Pues que sucede lo contrario, de ahí que se llame inversión térmica, que según subamos en altura, la temperatura aumenta, por lo que las temperaturas mínimas se registrarían en zonas bajas y tendría que ser al contrario, que las temperaturas mínimas se registraran en zonas altas. Esto lo podemos ver perfectamente y lo podemos contrastar sin problema si tenemos datos de temperatura pues de distintas estaciones que estén a unas cotas determinadas, ¿vale? A distintas cotas. Y os voy a enseñar un ejemplo que ha sucedido hoy en el entorno de Oviedo. La red Metroclimatic tiene una estación en Posada de Llanera que está cerca de Oviedo. Pues esta estación está a unos 174 metros de altura y registró una temperatura mínima de menos 0,5 grados centígrados. Mientras que la estación que tiene la Agencia Estatal de Meteorología en el observatorio aquí en Oviedo, que está a 334 metros de altura, registró una temperatura mínima de 6 grados centígrados. Pues como veis ahí se ha producido la inversión térmica porque esa temperatura mínima de menos 0,5 grados centígrados no se ha registrado en la cota alta de 334 metros de altura del observatorio de AEMET, sino que se ha registrado a una cota de 174 metros de altura. Pero como os digo también, la inversión térmica está relacionada con otro concepto, que son los anticiclones. ¿Cómo son los movimientos de aire en los anticiclones? Pues como veis, los movimientos de aire en los anticiclones son descendentes, hacia abajo. El aire tiende a ir hacia la superficie, donde estamos nosotros situados. Además, en invierno, muchas veces, además de estar bajo la influencia del anticiclón, estamos bajo la influencia de masas de aire frío. ¿Qué pasa con ese aire frío? Que ese aire frío es muy denso, por lo que tiende también a asentarse en la superficie, donde estamos nosotros situados. Si además esa masa de aire frío tiene la fuerza y ejerce sobre él el anticiclón, pues ese anticiclón lo que hace es que asienta más todavía esa masa de aire frío en la superficie, donde estamos nosotros situados. Pero si no tenemos datos de temperatura para contrastarlo, ¿cómo nos podemos fijar nosotros observando si se produce la inversión térmica o no? Pues lo podemos ver perfectamente cuando se producen quemas, ¿no? Por ejemplo, de restos vegetales. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué se produce? Pues como veis que ese humo de los restos vegetales, en vez de ascender verticalmente, se estratifica en una capa. Y aquí os pongo varios ejemplos. ¿Veis otro ejemplo aquí? Con dos incendios, con dos focos, que ese humo se estratificaba, no podía ascender más hacia arriba. Pero no solo nos sirve el humo de restos vegetales, también nos serviría el humo que emiten las industrias. Aquí veis un ejemplo, ¿no? Desde el Monte Naranco, en Oviedo, mirando hacia Gijón, pues veis cómo todo ese humo de las industrias que hay por la zona de Gijón, que veis aquí en unos colores marronados, se estratificaba y no podía ir más verticalmente, ascendiendo hacia arriba. Claro, ¿qué es lo que sucede muchas veces con el anticiclón y con la inversión térmica? Pues que la contaminación aumenta y como veis los contaminantes no pueden dispersarse muy bien porque el movimiento de aire en los anticiclones es descendente hacia abajo, hacia donde estamos nosotros. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y un saludo.